Hace exactamente 2 años estaba totalmente arruinado. Acababa de salir del hospital después de una fuerte infección pulmonar que me mantuvo una semana tumbado y poquito después me fui a vivir a la oficina de mi empresa. Compré un sofá cama por 200 euros y estuve durante 6 meses viviendo en la oficina de mi empresa porque justo lo dejé con la que en ese momento era mi pareja. 2 años después, en el momento que estoy grabando este podcast, en agosto de 2025, pasé de cero, de absoluto cero, viviendo en la oficina de mi empresa, a ganar en beneficio el mes pasado 7.000 euros. En este podcast te voy a explicar cómo exactamente lo he hecho para pasar en 2 años de absoluto cero, arruinado, a 7.000 euros de beneficio el mes pasado. Antes de empezar, te quiero poner en contexto, porque antes de decirte las 3 claves que me han llevado hasta a día de hoy, hasta donde estoy, antes te quiero poner en contexto para que entiendas exactamente cuál es el mood mental, cuál es el estado mental que tienes que adoptar para que las acciones que tienes que hacer sean las adecuadas. Porque si haces esas acciones, si haces eso que tienes que hacer sin la mentalidad adecuada, todo aquello que hagas no va a servir para nada. Entonces te voy a explicar exactamente cómo yo lo hice, te voy a explicar cómo lo he hecho, te voy a explicar cómo tú también puedes hacerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast, agosto de 2025. Quedan escasos 4 meses para el 2026. Y como ya llevo explicando los últimos 2 años que no he parado de generar contenido, que no he parado de trabajar en este podcast, ganando absolutamente cero, solamente con el objetivo de compartir todos aquellos errores, enseñanzas, aprendizajes que llevo obteniendo los últimos 15 años como entrenador de comerciales, como vendedor, como empresario, como emprendedor, como etcétera, para que a ti también te pueda servir, para que juntos podamos trabajar en ser la mejor versión de nosotros mismos y conseguir lo que todo el mundo quiere, que es una vida extraordinaria, ¿no? Ya sea en el aspecto que sea. Entonces, primero te quiero poner un poquito en contexto. Quiero ponerte en contexto porque, como te decía, las acciones que tienes que emprender no sirven de nada si la mentalidad no es la adecuada. O lo que es lo mismo, el vehículo no llegará al destino que quieres si no has hecho el mantenimiento adecuado a ese vehículo, si no le pones las ruedas nuevas, si no le haces el mantenimiento, el cambio de aceite, revisas los niveles, etcétera, el vehículo no llegará al destino. Por mucho que programes el GPS, por mucho que pises el acelerador, por mucho que tomes bien las curvas, si no haces el mantenimiento al vehículo, no vas a llegar al destino. Entonces, primero te quiero poner en contexto antes de explicarte lo que para mí ha sido las tres claves. Y el contexto es el siguiente. Para tú poder tener un resultado, llamemos resultado a el dinero que ganas, llamemos resultado a las relaciones que tienes, llamemos resultado a tu nivel de optimismo, a tu nivel de felicidad, a tu nivel de compromiso contigo mismo, a tu nivel de disciplina, a tu estado físico, sea cual sea el resultado, todo aquello que te rodea, todo aquello que tienes, de lo cual eres poseedor, pues es un resultado. Y llamamos resultado a todo aquello que ha sido como consecuencia de cosas que has hecho, que has decidido y que has pensado. Entonces, hay una secuencia que siempre se cumple y que es absolutamente perfecta. Es la secuencia de cómo se materializa todo en este mundo, ¿no? Y para que haya un resultado, primero tenemos que hacer algo. Y para que hagamos algo, primero tenemos que ser la persona que hace ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la secuencia es la siguiente. La secuencia empieza por el ser. Quien tú eres hace una serie de cosas. El ser, hacer. La persona que tú eres hace una serie de cosas y cuando tú haces tienes una serie de cosas. La secuencia sería ser, hacer y tener. Y esta secuencia es exactamente la misma para todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene los mismos resultados, no todo el mundo hace lo mismo y no todo el mundo es igual. Entonces, para tú poder tener al final de la cadena, para tú poder tener resultados diferentes,
ya sea un mejor físico, ya sea con el contexto de este podcast, pues tener mejores resultados económicos, ya sea para poder tener relaciones más saludables, tú tienes que hacer cosas diferentes a las que haces. Porque si sigues haciendo lo mismo que has estado haciendo hasta ahora, seguirás obteniendo exactamente los mismos resultados. Y para tú poder hacer cosas diferentes de forma permanente en el tiempo, porque sí, yo a nivel consciente puedo hacer cosas diferentes, pero como yo soy una persona determinada, siempre acabaré haciendo el mismo tipo de cosas. Entonces, para yo poder hacer cosas diferentes, tengo que ser una persona diferente. Ser, hacer y tener. Entonces te quiero poner en este contexto porque por mucho que tú hagas cosas diferentes, el tipo de persona que tú eres conlleva que a largo plazo siempre acabes haciendo el mismo tipo de cosas, el tipo de cosas que hacen el tipo de personas como tú. Para poder cambiar aquello que tú haces, tienes que ser una persona diferente. Para que puedas empezar a hacer cosas diferentes y para que puedas tener resultados diferentes. Dicho esto, quiero que quede claro que tienes que empezar a ser una persona diferente. Y parte de este podcast, parte de la clave que me ha llevado en estos 2 años a cambiar mi vida por completo es ser una persona diferente. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente tú eres una persona que te levantas tarde, eres una persona que piensa en negativo, me lo invento, eres una persona que se alimenta mal, eres una persona que fuma, posiblemente que bebe alcohol, posiblemente que tiene algún otro vicio, posiblemente que pierde el tiempo, posiblemente que hace cosas indebidas, etcétera. Da igual. Tienes que empezar a ser una persona diferente para hacer cosas diferentes, para que aquello que haces diferente te lleve a un resultado diferente. Quiero que esto quede muy claro. Y vamos con las 3 claves, ahora sí, vamos con las 3 claves que me han llevado a mí y que si tú aplicas te puedo garantizar que con la mentalidad correcta, empezando a ser una persona diferente, puedes cambiar totalmente tu resultado, puedes cambiar totalmente tu paradigma. Entonces, la primera clave es justamente esta, te la acabo de decir, es empezar a ser una persona diferente. Y ojo, esto no es algo como que, venga, voy a aprender, imagínate, quiero aprender a hacer una tortilla de patata, ¿no? Te miras un tutorial y ya tienes la información. Tengo que coger las patatas, freír las patatas, tengo que coger los huevos, remuevo los huevos, cuando tengo los huevos batidos, frío las patatas, y ya sé, he adquirido el conocimiento, lo he hecho una vez, por lo tanto ya sé hacer una tortilla de patatas. Cuando yo me planteo empezar a ser una persona diferente, la película es totalmente distinta. No tiene nada que ver, porque es un proceso. Porque si tienes 17, 20, 25, 35 como tengo yo, o 55, llevas todos esos años de tu vida siendo de una manera, con una programación determinada, con una serie de creencias, una serie de procesos de pensamiento, una serie de sistemas, etcétera. Entonces, te va a llevar trabajo empezar a cambiar quién tú eres. Ahora bien, ¿es difícil? Por supuesto. ¿Es imposible? En absoluto. Cualquier persona puede reprogramar su mente. Dicho de otra manera, cualquier persona puede ser una persona diferente. Y tú eres exactamente quien decides ser. Entonces, el primer punto, la clave del primer punto es que tienes que empezar a ser una persona diferente. ¿Cómo empiezas a ser una persona diferente? Empezando a eliminar cosas de tu vida que no te acercan a aquellos resultados que quieres en tu vida. Ejemplo, bebes alcohol. Yo antes bebía alcohol, no bebo ni una gota de alcohol desde hace 2 años. ¿Fumas? Puede que fumes porros. Yo he fumado muchos porros. Ya no fumo desde hace más de 2 años, bastante más de 2 años que no fumo. Tienes que dejar de fumar porque no te lleva a ningún sitio. Ejemplos, pierdes el tiempo con redes sociales. Tienes que eliminar ese tiempo que pierdes en redes sociales. Básicamente tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar y tu manera de ser y por una persona que tiene los resultados que tú quieres. Ejemplo, tienes un físico que posiblemente no te gusta, tienes que empezar a cuidar tu nutrición. Tienes un físico que probablemente no te gusta, tienes que empezar a hacer ejercicio, pero es obvio. Si tú ves un resultado de una persona que tiene un físico excelente,
que tiene un físico de 8, de 9 o de 10, no es casualidad, no es suerte. Esa persona es un tipo de persona que hace un tipo de cosas, probablemente ir al gimnasio, probablemente hacer deporte, probablemente alimentarse bien, que ese tipo de cosas que hace le llevan hasta ese resultado exacto. Es matemático. El éxito en cualquier ámbito es una plantilla. La persona que tiene un físico de 10 es una plantilla. Sota, caballo y rey. Esto que me da a mí tanta rabia. Sota, caballo y rey. Hace una serie de cosas. Es matemático. Es matemático. Si tú te alimentas igual que él, si tú haces el mismo tipo de deporte, las mismas horas, etcétera, etcétera, muy probablemente acabes teniendo un físico muy parecido a esa persona. Muy parecido. Quizás no tanto, quizás un poquito mejor, quizás un poquito peor, pero por ahí van los tiros, muy parecido. Esto es la primera cosa, tienes que empezar a cambiar a la persona que tú eres. Y esto no solamente con lo que, por ejemplo, con la nutrición, que es muy importante, o con el ejercicio, tienes que empezar a cambiar cómo piensas, tienes que empezar a tomar conciencia. He hecho un montón de podcasts sobre esto, sobre aquello que piensas, sobre tomar conciencia de lo que pensamos, sobre que el 97% de los pensamientos son en automático porque vienen de tu mente subconsciente, sobre cómo reprogramar la mente subconsciente. Si es un tema que realmente te interesa, déjame un comentario porque me esforzaré en mejorar los podcasts, en crear más podcasts hablando de cómo reprogramar tu mente subconsciente. Pero tengo un montón de podcasts hablando de esto. También puedes seguirme a través de Instagram si quieres, alejandrolopez.pro, donde también hablo mucho de esto, donde también enseño un poquito mi día a día. Puedes seguirme también a través de Instagram. El punto número 2 es un punto clave que a mí me llevó a tener un desarrollo y un crecimiento brutal, sobre todo a nivel personal, en los primeros 6, 8, 10 meses. Y consiste en la atención. En la atención. Esto es un tema que podría hacer un podcast de 3 horas, de 3 días probablemente, porque es un tema que es vital. A día de hoy la moneda de cambio más importante, a día de hoy lo que más valor tiene es la atención. A día de hoy la atención lo es todo. Las empresas pagan cantidades exageradas, cantidades millonarias por tener tu atención. A día de hoy las empresas invierten más que nunca. Es que la atención a día de hoy es la moneda de cambio más valiosa que existe. Por eso estás todo el día en las redes sociales. Porque el negocio de las redes sociales es que tú estés en las redes sociales para cobrar por publicidad, etcétera, etcétera. Por eso tienes que cuidar tanto dónde depositas tu atención. Se está acabando en la memoria de la cámara. Posiblemente veas un corte. Voy a seguir hasta que se corte. Entonces, por eso tienes que vigilar tanto dónde depositas tu atención. Y te voy a explicar el por qué. Porque allí donde tú depositas tu atención, ahí va tu energía. Por eso puede parecer como insignificante, puede parecer como irrelevante que te fumes un cigarrito cada 2 horas. Yo me acuerdo que fumaba cada 2 horas. Cada 2 horas sí o sí tenía que fumarme un cigarro. Esto lo hice durante 15 años de mi vida. Tengo 35. Se cortó la grabación. Bueno, estaba diciendo que pasé 15 años de mi vida fumando cada 2 horas. Y lo que me estaba refiriendo es que parece algo súper insignificante, pero solo el hecho de que tu mente te obligue a mandar tu atención a sacar un cigarro y fumártelo, o incluso peor, a liarte un cigarro si fumas tabaco de liar, y a fumártelo todo ese rato, todo ese enfoque, toda esa atención que depositas en cada 2 horas fumarte un cigarro, eso te quita un foco, te quita claridad, te quita atención. Y al final hay que entender una cosa, donde tú depositas tu atención, ahí se va tu energía. Donde yo deposito mi atención, donde yo pongo el foco, eso se expande. Por eso, tengo muchos podcasts hablando de esto, por eso cuando tú estás basando tus conversaciones y tu día a día en la queja, en aquello en lo que te estás quejando, aquello se expande, aquello se hace más grande. Y cuando tú depositas tu atención en aquello que quieres, normalmente es más probable que te acerques a aquello que quieres. Esto es difícil de ver, a no ser que prestes mucha atención en esto, es difícil de ver porque la materia es muy densa y porque normalmente hay un tiempo, hay un proceso desde que yo pienso y me enfoco y me obsesiono con aquello que quiero hasta que consigo aquello que quiero. Pero si prestas atención y esfuerzas por enfocarte en eso,
te aseguro que funciona exactamente así. Si yo me obsesiono con algo, deposito mi atención y me empeño en tener ese proceso de pensamiento sobre aquello que quiero, antes o después, eventualmente en el tiempo, conseguiré aquello que quiero. Lo que pasa es que hay un tiempo de gestación, hay un tiempo, un proceso de creación para materializar todo aquello que quiero. ¿Por qué es tan importante la atención? Porque allí donde yo me enfoco, allí donde yo pongo mi atención, aquello se expande. Por eso es tan contraproducente, por eso es tan inútil, por eso es tan obsoleto trabajar en un trabajo convencional 8 horas al día, y cuando salgo de trabajar hasta que me voy a dormir, lo único que hago es nada. Lo único que hago es ver Netflix, lo único que hago es scrollear con el móvil, lo único que hago es ver redes sociales, porque ahí no estás haciendo absolutamente nada con tu futuro. Simplemente vas a un trabajo, vendes tu tiempo por una cantidad de dinero que probablemente ni siquiera te dé para todo lo que quieres, y el resto del tiempo lo estás desaprovechando. Estás regalando tu atención al sistema, a las redes sociales, al telediario o a lo que coño sea que hagas. Por eso es tan importante, por eso es tan valiosa tu atención. Es que en realidad es lo más valioso. Tus pensamientos, tu estado emocional, tu actitud y tu atención es lo más valioso. ¿Qué hice sobre todo durante los 6 primeros meses, 6 meses que estuve viviendo en la oficina de mi empresa? Deposité absolutamente toda mi atención en mí, en mi crecimiento, en mi desarrollo, en la lectura, en repetirme cada día qué era lo que quería conseguir, en despertarme cada día a las 5 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, para tener tiempo de sobra, para esforzarme en mantener mi atención en todo aquello que quería conseguir. Y eso me disparó mi desarrollo, disparó mi crecimiento y disparó el cómo yo me sentía, el cómo yo afrontaba todos los obstáculos y adversidades del día. Fue una cosa muy loca, pero en 6 meses tuve un crecimiento brutal gracias a dominar mi atención, gracias a dominar hacia dónde estaba poniendo mi atención y mi foco. Y la tercera clave de todas, y si has llegado hasta este punto del vídeo, primero te lo agradezco, espero de corazón que esto te esté sirviendo, porque mi único objetivo es este. La tercera clave, y probablemente no la más importante, pero la que al final cierra el ciclo, porque ahora hemos hablado de toda la parte de cómo hacerle el mantenimiento al coche, de cómo cambiar el aceite, de cómo poner las ruedas nuevas, es decir, de cómo preparar el vehículo para llegar al destino. Y ahora te voy a explicar la tercera clave, que es cómo llegar al destino. Y la manera de cómo llegar al destino, la manera en cómo yo el mes pasado gané con mi empresa 7.000 euros en beneficio, es ayudando a los demás. Y puedes decir, hostia, qué ridículo, qué subnormal, ¿no? Bueno, te lo voy a explicar ahora, ¿vale? Ayudando a los demás, ¿qué significa ayudando a los demás? Lo puedes hacer a través de un producto que ayuda a otras personas, lo puedes hacer a través de un servicio que ayuda a otras personas, lo puedes hacer a través de varias maneras. ¿Cómo funciona? Funciona en el que tu éxito, tu cantidad de éxito, en este caso financiero, porque estamos hablando de esto, va en total relación, en total armonía con la cantidad de problemas que puedas solucionar a personas. ¿Qué es lo que yo te recomendaría? Que requiere menos inversión, porque no requiere casi inversión de dinero, etcétera, que ofrezcas un servicio, que ayude a personas a solucionar un problema. En mi caso, mi empresa es una asesoría donde ayudo a personas a ahorrar dinero, donde el mes pasado ayudé a muchas personas a que ahorraran dinero. Es decir, solucionó un problema a personas y gracias a solucionar ese problema, pues evidentemente el dinero va hacia la solución de problemas. De igual manera que si tú vendieras un producto, me lo invento, una sartén para cocinar, pues estás solucionando un problema a una persona que quiere cocinar y que no tiene una sartén. Y tú le ofreces un producto para que pueda solucionar su problema, que en ese caso es cocinar. Y ese producto evidentemente lo recibe a cambio de una cantidad económica. Entonces, lo mejor que puedes hacer es, si ya tienes una habilidad, si ya tienes un área de conocimiento, una expertise, si ya eres experto en algo, es que ofrezcas ayuda a personas a través de aquello que eres muy bueno haciendo, a través de aquello que eres experto o experta, para solucionar un problema a personas
y que te paguen por ello. Si no tienes ese área de conocimiento, si no tienes ese área de sabiduría, si no eres experto en nada, lo que yo te recomiendo es que aprendas algo, que aprendas ahora, por ejemplo, con el mundo de las redes sociales y de Internet, puedes aprender a editar, puedes aprender sobre SEO, puedes aprender sobre cómo crear contenido orgánico viral, puedes aprender tantas cosas y ofrecer ese producto a empresas, a personas que necesiten ayuda, pues o bien para mejorar sus negocios o bien para mejorar ellos mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente a qué te dediques, independientemente qué quieras hacer, te voy a dejar en la descripción de este vídeo mi página web donde puedes trabajar uno a uno conmigo, donde tengo un servicio de coaching y acompañamiento que dura 12 meses. Durante estos 12 meses vamos a trabajar uno a uno de la mano de forma muy personalizada sobre tu caso personal, para que en un proceso de 12 meses puedas transformar gracias a mi ayuda, no gracias a mi ayuda, pero gracias también en parte a mi acompañamiento, donde en este caso yo mismo voy a ver desde fuera todas tus debilidades, todo tu potencial, todo aquello que quieres o que puedes hacer, y durante 12 meses vamos a trabajar uno a uno si quieres y si eres apto para eso, para que en 12 meses, en un periodo de 12 meses, puedas transformar totalmente tu vida. Te dejo en la descripción el link de mi página web para que revises toda la información. Puedes seguirme también a través de redes sociales, @alejandrolopez.pro. Me lo acabo en nuevo este Instagram, puedes chafardearlo y mirar un poquito todo. Espero que te hayan gustado las 3 claves. Acuérdate, tienes que empezar a cambiar quién tú eres, tienes que empezar a cambiar el ser para hacer cosas diferentes y para tener cosas diferentes. Tienes que controlar tu atención, recuerda controlar tu atención, que con tanto estímulo que tenemos a día de hoy, tienes que empezar a dominar más tu atención para que no seas una víctima, para que no seas un producto, para que no seas una ovejita más víctima del TikTok, de las redes sociales y de su puta madre. Y tercero de todo, adquiere una habilidad si no la tienes, si la tienes, perfecto, y haz de esa habilidad tu negocio y ayuda a cuantas más personas mejor para que sus vidas mejoren. Y evidentemente gracias a ayudar a esas personas, pues que puedas cobrar gracias a eso, gracias a solucionar problemas a otras personas. Espero que te haya gustado, espero sobre todo que te haya sido útil. Déjame tu like, te lo agradezco muchísimo. Suscríbete a este canal si no lo estás, subo contenido todas las semanas y nos vemos, como no, en el próximo podcast. Chao.